Bienvenidos a la tercer clase, alumnos turno noche, y qué lindo es poder estar todos. ¿Se escucha? Perdón. Qué lindo estar todos juntos, reunidos para poder estudiar la palabra del Señor. Y esta es la tercer clase. En la primera clase hemos estado viendo acerca de la seguridad de la salvación. La seguridad de ser hijos de Dios, tener plena certeza de que vamos a estar, cuando el Señor venga a buscarnos o cuando partamos de este mundo, vamos a estar en su presencia allí en los cielos. Y allí comenzaba un nuevo nacimiento, decíamos que nacíamos de nuevo. En la segunda clase veíamos cómo una persona que nace de nuevo, los pasos que debe cumplir, y era alimentarse en primer lugar. Alimentarnos como hijos de Dios, de la palabra de Dios. El alimento es la palabra de Dios. Cuanto más nos alimentamos de la palabra de Dios, más crecemos. Y el segundo paso en este crecimiento espiritual, hoy vamos a ver acerca de la comunicación. Un niño, una vez que se alimenta, empieza a crecer, después empieza a hablar y quiere empezar a comunicarse con sus padres o con quienes le rodean. Bueno, en la vida cristiana es lo mismo. A medida que vamos creciendo espiritualmente, vamos a comenzar a tener relaciones entre cristianos, y lo que vamos a ver en esta noche es la relación con Dios, con nuestro Padre. Y el tema de hoy es hablar con Dios acerca de la oración. Ahora, es vital para el cristiano que quiere crecer, que se alimenta de la palabra de Dios, es vital que se comunique y que esté en comunión con su Padre Celestial, o sea, con nuestro Dios. Ahora, hablar con Dios, tal vez podríamos hacernos algunas preguntas, ¿no?, que son obvias, pero ¿cuál es el factor principal para desarrollar una amistad con alguien? Si queremos tener una amistad con alguien, ¿cuál es uno de los factores principales que tenemos que tener, que es justamente la comunicación? El poder estar en contacto y comunicados. ¿Cuál es la mejor herramienta para el hombre para poder expresarse? Bueno, también es la comunicación. ¿Y cómo se solucionan las cosas? ¿Cómo se solucionan los problemas? Hablando, ¿no es cierto? A través de la palabra. Las guerras se solucionarían, no entraríamos en ellas y nos podríamos poner de acuerdo, ¿no? Ahora vamos a comenzar con una pequeña pregunta que parece obvia y es personal. ¿Has orado alguna vez? No me la conteste, es personal. ¿Has orado alguna vez? Tal vez algunos me digan, bueno, sí, muchas veces. De noche antes de acostarme o tal vez de mañana temprano cuando me levanto, rezo el Padre Nuestro. Y ya después que rezo el Padre Nuestro, ya me voy tranquilo porque ya oré. Pero eso no es lo que nos enseña la palabra de Dios. Rezar el Padre Nuestro no significa orar. No es lo que la palabra de Dios o la Biblia nos enseña acerca de la oración. Ya que rezar solamente es repetir algo que ya está escrito, algo que aprendemos y lo aprendemos de memoria. Yo les puedo recitar, qué sé yo, el preámbulo. Los representantes del pueblo de la nación argentina reunidos en el Congreso General Constituyente, y estoy rezando el preámbulo. El Padre Nuestro, que estás en los cielos, como todos lo escuchamos muchas veces, lo están rezando porque lo están diciendo de memoria, lo han aprendido, lo utilizan como una forma de expresarse, de orar, entre comillas, pero no es lo que nos enseña la palabra de Dios. Son frases hechas, son frases o podríamos decir dichos que los utilizamos, es repetir. Rezar significa repetir algo. Ahora, orar no es lo mismo. Orar es algo diferente, es un diálogo en este caso con nuestro Dios, con nuestro Padre. La oración es un punto muy importante
para comunicarnos con Dios. Pues aunque Él sabe lo que hay en nuestro corazón, es indispensable comunicarle nuestra gratitud y nuestras peticiones. Allí tenemos una cita, Filipenses 4:6. Y yo anoté Mateo 6:6, pero no lo busquen, pero después anótenlo si quieren. Mateo 6:8. La pueden también anotar, que tiene que ver con lo que estábamos hablando. Dice Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego y con acción de gracias. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acciones de gracias. Y sin embargo, nosotros como hijos de Dios vamos a ir a nuestro Dios en oración, y qué bueno es poder utilizar las enseñanzas que nos da la palabra de Dios acerca de cómo comunicarnos con Dios. Dice Pablo aquí en este lugar que tienen que ser conocidas nuestras peticiones delante de Dios. Como hijo de Dios, Dios debe saber lo que necesitamos, si bien Él lo sabe. En Mateo 6:8, que yo le dije que anoten allí, dice que Dios sabe todas las cosas antes que se las pidamos. Pero Él desea que como hijos de Dios vayamos a Él y le pidamos lo que necesitamos, como un niño que va a su padre. Y la mejor definición de oración es la que siempre le hemos enseñado a los niños cuando hablamos con ellos, que les enseñamos acerca de la oración. ¿Qué es orar? Hablar con Dios. Yo creo que esa es la mejor definición, la más práctica, la más sencilla. Orar es hablar con Dios. Ahora, el problema de esta definición existe en que muchas veces no sabemos con quién estamos hablando. A veces decimos sí es hablar con Dios, o no entendemos a la persona que le estamos hablando. Y es importante que sepamos con quién estamos hablando o a quién dirigimos nuestra oración, nuestras peticiones y nuestras necesidades. Siempre tiene que haber un emisor y un receptor para que haya un diálogo. Saber que estamos hablando, cuando estamos orando, es muy importante, saber con quién. Pero se vuelve más importante cuando a la luz de la Biblia sabemos quién es esa persona con la cual hablamos. Cuando estamos hablando con Dios, con nuestro Padre. Y aquí vamos a ver cómo es la persona con la cual estamos hablando y vamos a ver algunos versículos. Y aquí tienen un trabajito para completar en la carpeta. Génesis capítulo 17, versículo 1, la mesa de aquel del fondo, si la puede leer. De este lado, a ver, una mesa por allí. Deuteronomio 4:31, otro hermano por aquí, o hermana, tienen libertad. Deuteronomio 7:9, al fondo por allá, Roberto Joel allá, Nehemías 9:17, Isaías 6:3 por allá, y 1 Juan 4:8 aquí adelante. Y vamos a ir viendo qué es lo que nos dice la palabra de Dios acerca con la persona que estamos hablando. Obviamente que hay cientos de versículos, mucho más, que nos hablan acerca de Dios, de lo que Dios es y las características de Dios. Pero vamos a ver a quién nos estamos dirigiendo cuando estamos en oración. Génesis capítulo 17, versículo 1 nos dice:
Gracias, Omar. Aquí vemos una de las características de la persona a la cual nosotros nos dirigimos en oración. Y dice que Dios es todopoderoso. Dios no tiene límites. Dios puede hacer todas las cosas. O sea, es importante que entendamos a quién estamos dirigiéndonos cuando estamos orando. La segunda cita. Muy bien. Y aquí que dice, Dios es misericordioso. Dios es grande en misericordia, dice un versículo. Se complace en nuestra necesidad. Cada vez que nosotros necesitamos algo, allí actúa la misericordia de Dios. Y a Dios le encanta ayudarnos cuando vamos a Él, porque es un Dios de misericordias. Deuteronomios 7:9 nos dice: Muy bien. Y aquí nos dice que Dios es fiel. Si bien dice un montón de otras cosas más, Dios es fiel. Dios no falta nunca a su palabra. Él siempre cumple. No es como nosotros. De acuerdo a la circunstancia o como lo que estamos viviendo, a veces cambiamos nuestras palabras, cambiamos lo que decimos, pero Dios no cambia. Dios es fiel. Nehemías 9:17, ¿qué nos dice? No quisieron oír y se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volver a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdona, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no nos abandonaste. Y aquí nos dice que Dios es perdonador, clemente. Dios es el que perdona. Él no es rencoroso. A pesar de que nosotros pecamos, a pesar de que nosotros nos desviamos y muchas veces le fallamos, siempre Dios es un Dios de perdón, un Dios de clemencia. Él nunca guarda rencor. Isaías 6:3 nos dice que Dios es, un versículo muy conocido, aquí vemos que Dios es santo, 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 dice la palabra de Dios, sin pecado, íntegro, perfecto, justo. Así que vayamos pensando cada vez que nosotros vamos en oración, ¿a quién nos estamos dirigiendo? Primera Juan 4:8, un versículo muy conocido. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y aquí vemos que Dios es amor. Uno de los atributos de Dios. Dios es amor. Tiene una preocupación genuina por cada uno de sus hijos, cada uno de nosotros. Dios es amor. Y podríamos ver, hay más de 20 atributos en la palabra de Dios acerca justamente de nuestro Padre, de nuestro Dios. Pero aquí con esto ya podemos saber, cada vez que estamos en oración, a qué persona nos estamos dirigiendo. ¿Quién es Dios? Y a veces lo tomamos con libertad. A veces dice, voy a orar con Dios, le digo 2 o 3 palabras y me voy a trabajar. O rezo el Padre Nuestro, como decíamos recién. Pero Dios es una persona, es nuestro Padre, es nuestro todo, y es una persona que se merece todo nuestro respeto y toda nuestra adoración. La idea de entender que cuando oramos estamos rompiendo la barrera de lo natural y estamos accediendo a un nivel sobrenatural, pues nos estamos dirigiendo a Dios. ¿Qué significa para ti encontrarte cada día con el Dios Todopoderoso, más aún si sabes que Él te está esperando con ansias y con todo el tiempo del mundo, podríamos decir, sin límites de tiempo? Dios siempre está esperándonos. Él no tiene problemas de tiempo. Él siempre tiene tiempo para escucharnos, para oír nuestras necesidades. Aquí tenemos
una pregunta, dice, ¿qué se nos manda a hacer en 1 Tesalonicenses 5:17? Yo creo que ese ya lo conocemos de memoria, ¿no? 1 Tesalonicenses 5:17, el apóstol Pablo está diciendo, orad sin cesar. ¿Y qué significa orar sin cesar? No quiere decir que tenemos que estar las 24 horas del día orando, pero sí que tiene que haber en nuestra vida un espíritu de oración continuamente, estar en comunicación o en contacto con nuestro Padre, hacernos el hábito de orar todos los días. Y yo creo que la oración es una de las columnas, podríamos decir, la columna vertebral del cristiano, que nos mantiene firmes con nuestro Padre Dios. Y a veces, yo creo que muchas veces no le estamos dando la importancia que la oración tiene y que debiera tener en nuestras vidas. Siempre decimos que lo que más descuidamos es la oración. Y qué lindo es poder buscar en la palabra de Dios y en estos estudios que estamos haciendo acerca de la importancia que tiene para cada uno de nosotros, para los hijos de Dios, para el creyente, para la iglesia en conjunto, la oración. Hacernos el hábito de estar siempre orando. Según Lucas capítulo 18, versículo 1, allí vamos a ver al Señor Jesús que nos está enseñando algo acerca de la oración. La pregunta dice, ¿qué es lo que no debemos hacer en relación con la oración? Dice Lucas 18:1, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. La necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Qué es lo que no debemos hacer? No desmayar. Y no significa que nos tenemos que caer desvanecidos. El Señor quiso decir aquí, si ustedes leen la parábola acerca de un juez, que el título dice que era un juez injusto, porque dice que no le tenía miedo a Dios, ni a ningún hombre, no respetaba a ningún hombre, ni le tenía miedo a Dios. Y había una viuda que necesitaba que este juez le hiciera justicia. Y esta viuda estaba desamparada, no tenía a nadie. Y este juez se burlaba de todo el mundo, pero esta viuda insistía cada día al juez para que le haga justicia acerca de sus adversarios. Hasta que un día, dice la palabra de Dios, este juez se cansó y él se puso a reflexionar. Dice, yo no le temo a Dios, no tengo miedo ni temor de Dios, ni respeto a ningún hombre, pero esta viuda ya me tiene cansado. Todos los días viene con insistencia y me está cansando. Le voy a hacer juicio. Y Dios dice, bueno, esa es la manera que tenemos que orar. Insistir en la oración, insistir en lo que queremos, en lo que necesitamos y no desmayar. Si esta viuda hubiese ido una vez, 2 veces, 3 veces y se hubiese cansado, no hubiese obtenido nada. Entonces, el Señor dice, allí tomando este caso, dice, ¿y acaso Dios no hará justicia de sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Qué bueno es orar y no desmayar, no abandonar, no decir, bueno, no tengo la respuesta que el Señor quiere que insistamos, que sigamos insistiendo, que no desmayemos. Ahora, con respecto a este pasaje dice, ¿qué entendemos por la frase anterior? Bueno, yo creo que es una necesidad de cada uno de nosotros ir cada día a Dios con insistencia y no desmayar, no flaquear, no abandonar. Pongan ustedes allí lo que les parece. Pero la enseñanza es justamente esta, insistir y no abandonar, no desmayar. Ahora, si vamos a analizar este versículo, podemos ver que orar es una necesidad, no es una opción. Todos necesitamos estar en conversación con nuestro Dios. Y esto es posible cuando oramos, cuando conversamos con Él. Yo creo que no hay nadie que esté aquí y que pueda decir, yo no necesito hablar con Dios. Todos necesitamos hablar con Dios.
Y el Señor nos dice que no es una opción para el Hijo de Dios, para el cristiano, no es una opción, es una necesidad que tenemos. Y qué bueno es que cuando nosotros sentimos esa necesidad y sabemos poder ir a nuestro Dios en oración. Y también en este versículo nos habla de orar siempre, en todo tiempo, cuando estamos pasando momentos buenos o feos. Las circunstancias no deben determinar si debemos orar o no, aunque casi siempre nos insinúan que mejor es llorar y deprimirse y ver solo imposibilidades. A veces oramos cuando estamos de esa manera, cuando estamos pasando malos momentos. Pero como hijos de Dios debemos orar siempre, aun cuando tenemos buenos momentos, felices. No solamente ir a Dios para pedirle cosas, pedirle necesidades. El hecho mismo de que las circunstancias nos insinúan a no orar, Dios dice que no debemos desmayar. Oramos porque es una necesidad. El objetivo para orar es que creemos en Dios y le creemos a Dios. Ese debe ser nuestro motivo. Oramos a nuestro Padre porque le creemos, creemos a Él. Y orar es un asunto de dos o más, de dos. Dios y yo, es algo personal. Dios y usted. Es algo, podríamos decir, muy personal. Cuando conversamos, estamos orando. Entre nosotros es el plano natural, pero cuando oramos y estamos en oración es algo natural, nos sale humanamente. Ahora, cuando conversamos con Dios ya no es natural, ya entramos a un plano sobrenatural, porque estamos hablando con nuestro Dios, el poder sobrenatural de la oración, nos estamos elevando al cielo. Cuando hablamos entre nosotros es natural, tenemos comunicación natural. Ahora, cuando estamos orando con Dios, ya entramos a otro plano, al plano sobrenatural. Y qué bueno es saber que la oración tiene un poder sobrenatural, tiene el poder de Dios. Ahora vemos en la Biblia cómo orar. El Señor Jesús en reiteradas oportunidades enseñó a sus discípulos y a las multitudes cómo orar. Y yo creo que esto es muy importante. Somos hijos de Dios, somos cristianos, hemos aceptado a Cristo, creemos en Él. Ahora, ¿qué nos enseñó Él acerca de la oración? Él nos enseñó varios puntos que vamos a ver ahora acerca de cómo comunicarnos con nuestro Padre, cómo comunicarnos con Dios. El Señor Jesús lo hacía. Acá hay una pregunta que dice, ¿cada cuánto y dónde se debe tener una cita con Dios de oración? Podríamos decir, ¿cada cuánto y dónde podemos orar? En Efesios 6:18, allí el apóstol Pablo nos dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí podemos ver, según la pregunta, ¿cada cuánto podemos orar? Y aquí el apóstol dice en todo tiempo. En todo tiempo. No hay un tiempo específico. En todo momento podemos orar a nuestro Padre, a Dios. Debe ser parte de nuestra vida la oración, el tiempo ese de oración. Primero Timoteo, está escribiendo el apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 1 dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia. 2:8.
Estaba leyendo el primero. Dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin iras y contienda. ¿Cuál es el lugar para orar? En el que estamos. En el que estamos. En todo lugar donde estamos, allí podemos elevar una oración a nuestro Padre, a nuestro Dios. No hay un lugar específico para poder comunicarnos con Dios. No tenemos que ir a una iglesia o a un lugar santo, podríamos decir, entre comillas, o no podemos estar en un lugar especial. No. En todo lugar podemos levantar una mirada hacia el Padre, elevar una oración a Dios. Dios está en todo lugar. No hay un lugar en la creación que Él no esté. Así que donde haya un hijo de Dios que eleve una oración a Dios, el Padre la escucha. Nuestro Dios la escucha. Y vemos el ejemplo del Señor Jesús. ¿Qué dos cosas nos enseña Marcos 1:35 acerca de la práctica de la oración en la vida de Jesús? Si vamos al Evangelio según Marcos, capítulo 1, allí el Señor Jesús nos está dejando dos ejemplos. Dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Dice la pregunta, en cuanto al tiempo, ¿en qué momento el Señor Jesús oraba? De madrugada, temprano. Nos dice muy temprano. Y en cuanto al lugar, ¿qué nos dice? Un lugar desierto, dice aquí. Y si nosotros no tenemos desierto, ¿qué hacemos? ¿A dónde vamos? Quiere decir a un lugar tranquilo, un lugar íntimo. En Mateo 6, el Señor Jesús le dice a sus discípulos, le está enseñando acerca de la oración y le dice, entra en tu aposento y cerrada la puerta y ora a tu Padre que está en los cielos y tu Padre que está en los cielos te va a escuchar. Quiere decir un lugar íntimo entre tú y el Padre. Eso quiere decir, allí el Señor Jesús nos estaba dejando esa enseñanza. Y los discípulos lo veían al Señor. Los discípulos veían que Él, de mañana temprano, antes de comenzar el día, se iba a un lugar desierto y tenía un momento de oración con el Padre. Qué importante es que el Hijo de Dios, cuando se hizo hombre, se hacía el tiempo necesario para orar a su Padre. Qué hermosos ejemplos, ¿no? Si bien es cierto que debemos orar en todo tiempo y en todo lugar, esto no significa que vamos a hacerlo sin ningún criterio. Debemos ser capaces de separar un tiempo especial en el cual dediquemos exclusivamente a la oración, pero debemos mantener una actitud vigilante en todo tiempo para que no entréis en tentación. Y aquí el Señor Jesús nos estaba dejando una enseñanza que debemos apartar un tiempo para orar al Padre. Él lo hacía de mañana, de madrugada. Hay personas que tal vez, de acuerdo a su trabajo, tal vez temprano no lo pueden hacer, pero todos tenemos que buscar un tiempo, que es el que nosotros solamente sabemos, que podemos dedicar ese tiempo para estar a solas con el Señor. Y el Señor Jesús les dijo a sus discípulos cuando estaba en el jardín, que iba a ser pronto apresado para ir a la cruz, le dice, orad para que no entréis en tentación. Mateo 26, 41. Debemos mantener una actitud vigilante en oración para no ser tentados o para no ceder a la tentación. Ahora, ¿en qué circunstancias oraba el Señor Jesús? Y aquí vamos a ver 3 puntos y vamos a analizar cuándo debemos orar según lo que hacía el Señor Jesús. En Lucas 6:12 nos dice que, si alguien lo quiere buscar, Lucas 6:12, otro hermano que busque Lucas 5, 15 y 16, y otro hermano que busque Hechos 12:5. Y vamos a ver las circunstancias en las cuales el Señor oraba
o los cristianos, los primeros cristianos oraban, y son las mismas circunstancias que tenemos que vivir cada uno de nosotros. Lucas 6, 12 dice, ¿alguien que lo tenga? En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y saben, el Señor se fue a un lugar, al monte, a orar, y pasó toda la noche orando a Dios. ¿Por qué? Porque él a la mañana siguiente tenía un trabajo que hacer, tenía que elegir un equipo, tenía que elegir a sus discípulos, a sus alumnos, y antes de elegirlos se encomendó al Padre, para que el Padre lo guiara, se encomendó a Dios. O sea que para cada uno de nosotros podríamos decir, allí en el primer punto donde tenemos que anotar, antes de tomar decisiones muy importantes, qué bueno es separar un tiempo para hablar con Dios. Tal vez sean decisiones importantes en el trabajo, no sé, en el estudio, una carrera. Tal vez los jóvenes que quieren ponerse de novio, formar una pareja. Bueno, todas las decisiones importantes de la vida, qué bueno es hacer lo que hizo el Señor Jesús. Dedicarle un tiempo a la oración antes de decidir, antes de tomar esas decisiones importantes. El Señor Jesús lo hizo. En Lucas 5, 15 y 16, el Señor hablaba, ¿qué decía allí? ¿Alguna hermana que lo tenga? Y el trabajo que decía se multiplicaba. El Señor Jesús cada vez tenía más trabajo. Cada vez se le venían más gente a escuchar sus sermones, venía a ver sus milagros, y él cada vez tenía más trabajo. ¿Y qué hacía él? Dedicaba un tiempo y se apartaba a orar a Dios, a pedir fuerzas, a pedir nuevas fuerzas. Y tal vez a organizar su trabajo en el momento que aumentaba. O sea, cuando el trabajo aumenta, qué bueno es también llevarlo a la presencia de Dios, llevar nuestra vida a la presencia de Dios, nuestro tiempo a la presencia de Dios, nuestras fuerzas para poder cumplir con ese trabajo. Y el tercer punto, allí vamos a ver a la iglesia, en Hechos 12, 5. Muy bien. Y allí vemos a la iglesia, ya vemos que no es un hermano, no es una persona, toda la iglesia estaba orando. Y estaba orando por una necesidad muy importante. La iglesia estaba en apuros. Pedro había sido encarcelado y iba a ser sacado al día siguiente para ser muerto. Y la iglesia estaba orando, se había reunido a orar. Había persecución. Y la iglesia estaba orando. Y allí vemos el poder de Dios con la oración. Allí Pedro fue liberado de una forma milagrosa, gracias a la oración de los hermanos, de la iglesia y a la misericordia de Dios. O sea, cuando tenemos problemas, y aún problemas de peligro de muerte, o problemas que nos sobrepasan, que nuestras fuerzas no los pueden solucionar, bueno, qué bueno es cuando oramos a Dios, y qué bueno es cuando nos apoyamos en hermanos para que también estén orando por nosotros, y qué bueno es cuando la iglesia, como en este caso, está orando por un hermano, por una necesidad muy especial. Y ahora vamos a ver un tema que es muy importante y es acerca de la estructura de la oración. ¿Cómo orar? ¿Cómo debemos orar? Hay algunos requisitos que debemos considerar y nunca pasar por alto cuando hablamos con Dios. Y esto, miren hermanos, es algo muy importante. A veces pensamos que hablar con Dios es algo liviano. Ya veíamos que no es algo liviano, como decíamos, no es algo común, no es algo fácil,
no es algo que le tenemos que dar poca importancia, al contrario. Aquí vamos a ver que primero sabemos que estamos orando a nuestro Padre. El Señor Jesús allí en Lucas, capítulo 11, le está diciendo a sus discípulos, vamos a leer el versículo primero, Lucas 11, primero. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y allí el Señor Jesús nos deja el Padre nuestro como una oración modelo a seguir. El Padre Nuestro no es para aprenderlo de memoria y de recitarlo en todo momento, como estamos acostumbrados a escuchar. El Padre Nuestro fue una oración modelo que el Señor les enseñó a sus discípulos y que nos enseña a cada uno de nosotros para poder seguir en estructura. Una oración que está estructurada de una forma muy especial. Debemos seguir a nuestro Dios como nuestro Padre y allí pedirle, allí reconocer quién es nuestro Padre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y el Señor Jesús le está enseñando a los discípulos y nos enseña a nosotros que tenemos que orar al Padre. Si somos hijos, tenemos que ir en oración al Padre. Padre nuestro que estás en los cielos. Orar a nuestro Padre. Ahora, también debemos orar en el nombre del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesús allí en Juan, en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, el Señor Jesús le está diciendo a sus discípulos, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y aquí hay dos cosas muy importantes. Primero decíamos que teníamos que ir al Padre, orar a Dios. Y a veces oramos y decimos Señor y le hacemos nuestras peticiones. Tal vez lo hacemos sin pensar o pensando que estamos hablando al Señor, pero la oración debe ir dirigida a Dios primero, al Padre, en el nombre del Señor, a través del Señor. Y el Señor Jesús dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado a través del Hijo. Y saben, aquí el Señor nos está enseñando y nos está diciendo que tenemos que orar a Dios nuestro Padre a través del Señor Jesús. Y qué hermoso es cuando oramos a Dios, le pedimos nuestras necesidades en el nombre del Señor Jesús. Esa es la oración correcta. Eso es lo que nos enseñó y lo que nos enseña la palabra de Dios. Orar en el nombre del Señor Jesús. Capítulo 15 allí de Juan, versículo 16 dice, el Señor le está diciendo en la segunda parte, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Vuelve el Señor a reiterar el orden. Al Padre en el nombre del Señor Jesús. Y miren, uno por ahí escucha muchas oraciones y qué hermoso es poder dirigirnos al Padre y cerrar la oración en el nombre del Señor Jesús. Yo a veces escucho oraciones y las terminamos en el nombre de Jesús. Y Jesús, hay muchos Jesús en la tierra y hubo muchos Jesús en la época del Señor Jesús. Ahora, qué bueno es diferenciar ese Jesús. Para mí Jesús es el Señor. Y poder ir a Dios en oración y cerrar la oración en el nombre del Señor Jesús, que es mi Señor, esa es la oración correcta. En mi nombre, dice el Señor. A veces decimos en el nombre de Jesús y alguna persona puede pensar, bueno, cualquier Jesús, y bien sabemos que a través solamente del Señor Jesús podemos llegar a Dios. Pero yo creo que lo correcto y respetar tanto al Padre y al Señor es, como el Señor nos ha enseñado, ir a Dios a través
del Señor Jesús. Y después una de las condiciones que también la tenemos en el Padre Nuestro, porque el Padre Nuestro, todo esto que estamos hablando aquí están incluidos en el Padre Nuestro. No debe haber pecado en nosotros sin confesarlo para que la oración sea escuchada. El salmista en el Salmo 66 dice: (66:18) dice: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad o al pecado, el Señor no me hubiera escuchado. Y en otros versículos el salmista dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y cuando David había pecado, dice: mientras callé, mientras no confesé mis pecados, se envejecieron mis huesos, me envejecí. O sea, la barrera que puede impedir la comunicación con Dios, nuestras peticiones, aunque la hagamos al Padre en el nombre del Señor Jesús, lo que puede impedir la verdadera comunicación con el Dios es el pecado. En el Padre Nuestro, el Señor Jesús nos llama a confesar nuestros pecados también. Dice: perdona nuestros pecados. ¿De qué forma? Como nosotros también perdonamos. Pero en el Padre Nuestro también tenemos la forma en que debemos orar a Dios. Y el pecado es una de las cosas que puede interrumpir la oración o cortar la comunicación con Dios. Y lo importante que es la fe en la oración. Allí Santiago, capítulo 1, yo creo que estos los conocemos muy de memoria, o lo que Santiago habla acerca de la fe, acerca de la fe en la oración. Dice Santiago 1, 5: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. O sea que cada vez que vamos a Dios en oración pidiéndole algo, tenemos que tener fe. Fe en Dios, fe en nuestro Padre, fe en el poder de Dios. Y si la oración está de acuerdo a su voluntad y encuadrada en lo que estábamos viendo, sin duda que vamos a recibir lo que necesitamos. Aquí Santiago nos dice: bueno, si nos hace falta sabiduría, si tenemos poca sabiduría, bueno, pídansela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. La medida máxima que Dios nos enseñó, que el Señor Jesús nos enseñó a nosotros de fe, ¿cuál es? Un granito de mostaza. ¿Se acuerdan? Esa es la medida máxima de fe que el Señor nos dejó. Dice: si tuvieras fe como un granito de mostaza, podríamos decirle a una montaña que se eche en el mar, si no dudamos, que lo íbamos a lograr. Pero fíjense cómo es nuestra fe, ¿no? Si el granito de mostaza, que es una de las semillas más pequeñas, puede echar una montaña al mar, yo creo que nosotros siempre estamos necesitando de esa fe, que es la que nos lleva a creer que todo lo que le pedimos a Dios va a ser hecho. Y por último vamos a ver el contenido que tiene que tener una oración. ¿Cuál es el contenido que nosotros podemos incluir en la oración y que van de acuerdo a lo que Dios nos enseña? Tiene que tener palabras de adoración, palabras de amor y de honra al Padre por lo que Él es. Adorar al Padre por lo que Él es, por lo que veíamos. En el Padre Nuestro tenemos palabras de adoración a Dios.
como decíamos hoy, la oración modelo. Tiene que haber confesión. Todos somos pecadores. Todos cometemos pecados. Bueno, tiene que haber confesión a Dios de nuestros pecados, ya que debemos hablarle y pedirle perdón por nuestras faltas. Hoy veíamos que el pecado hace una barrera sobre la oración. Tiene que haber agradecimiento. Qué bueno es ser agradecidos por lo que tenemos, por lo que Dios nos da y aún por las cosas que no nos da. A veces no nos damos cuenta que tenemos que ser agradecidos por las cosas que Dios no nos da, porque sin duda son cosas que no nos convienen. Aunque nosotros no lo veamos ahora sí, pero si Dios no nos da, por algo es. Y estar siempre, tener una actitud de agradecimiento cuando oramos a Dios. Peticiones, es lo que más nos sale, Las peticiones es lo que mejor sabemos hacer cuando oramos. Señor, te pido, Padre, te pido, Señor. Siempre estamos pidiendo. Bueno, tiene que haber un equilibrio, ¿no? Contarle todas nuestras necesidades y descansar en su voluntad. Descansar en la respuesta que Él nos dé. Y también tiene que haber intercesión. Pedir que Dios actúe a favor de otras personas. Recién veíamos en Hechos 12:5 la iglesia que estaba orando por Pedro, que estaba encarcelado y tenía una sentencia de muerte. Había sido condenado a muerte y sin embargo la iglesia estaba intercediendo. Y a veces nos llegan motivos de oración de todos lados, ¿no? Y qué bueno cuando la iglesia no es sorda, cuando la iglesia está dispuesta a interceder por todos, Y nosotros individualmente como personas, o sea, en forma personal, también estar dispuestos a interceder delante de Dios por las necesidades de los demás, por los problemas de los demás. La iglesia está orando por sus miembros y qué bueno es que cada uno de los miembros esté orando también, intercediendo por las necesidades de los demás. Y los miércoles, como en esta noche, es un momento especial de la iglesia acerca de la oración. Todos los miércoles la iglesia se reúne a orar, a interceder por todos los hermanos, por todas las necesidades del cuerpo de la iglesia y aún por necesidades de otros hermanos en otro lugar. Y qué bueno es cuando no somos egoístas, cuando estamos orando no solamente por nosotros, pedir bendiciones para nosotros, sino también para los demás. Pedir ayuda, socorro para los demás. Así como nos gusta que cuando estamos pasando por problemas, los demás estén orando por nosotros. Necesitamos que estén orando por nosotros. Los demás también necesitamos que estemos orando e intercediendo por los demás. Porque somos un cuerpo. Y qué bueno es llevar nuestras necesidades, la intercesión al Padre. Y al final, como siempre decimos, en la oración se dice amén. Significa que así sea. Deseamos que lo que pedimos se pueda cumplir, que así sea. Y a veces uno escucha oraciones y yo no puedo cerrar con un amén, porque a veces uno escucha oraciones y son oraciones frías, oraciones que en espíritu uno se da cuenta que no podemos compartir lo que escuchamos. Ahora, qué bueno es cuando la oración está de acuerdo a lo que veíamos recién, de acuerdo a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios, y podamos todos juntos decir amén. Que así sea, que se pueda cumplir lo que estamos pidiendo, orando a nuestro Dios en el Espíritu, ¿no? Y yo creo que a veces, como decíamos al principio, oramos o rezamos el Padre Nuestro, pero cuántas enseñanzas nos deja ese modelo de oración, como modelo. Y todos estos requisitos que veíamos aquí están implícitos en el Padre Nuestro. Y poder leer Mateo 6, desde el versículo 6 hasta el 13, yo creo que es muy edificante. No solamente está el Padre Nuestro, sino de qué manera tenemos que ir a Dios en oración y tomar esa oración como un modelo. Y como decíamos al comienzo, no rezarlo, no repetirlo de memoria, pero sí vivirlo, vivir en su estructura, en el contenido, en el orden, cómo llegar a nuestro Dios. Y al final, para cerrar ya este estudio,
allí tienen un trabajito para hacer. Dice, anota algunos de los motivos de oración por los cuales usted ora diariamente en su cita con Dios. Eso es algo personal. Y yo quisiera cerrar con un versículo allí que estaba el apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo. Primera Timoteo, algo habíamos leído. Primera Timoteo capítulo 2, versículo 1 dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Aquí Pablo estaba escribiendo a Timoteo acerca de cómo él los animaba, de cómo teníamos que orar en la iglesia. Le estaba escribiendo a un anciano de una iglesia y le dice, los animo ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y fíjense lo que dice el versículo 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Y qué hermoso es cada vez que oramos y nos reunimos a orar, estar agradando a Dios, agradándole al Padre. Esto es bueno y agradable delante de Dios. Y qué hermoso es cuando Dios se agrada, cuando nos reunimos, nos congregamos a orar, nos congregamos a estar pidiendo, intercediendo, no solamente los unos por los otros, ni por la iglesia, sino por todos, por las autoridades, dice aquí, por los que están en conflicto, por todos tenemos que orar. Y eso es lo que al Padre y a Dios le agrada. Amén.